Dios los bendiga a todos en esta tarde, mis hermanos. Esta es la iglesia Filadelfia de Dios, mandando saludos a todos, ¿verdad? Los que nos están viendo por medio de YouTube, mis hermanos, Dios me los bendiga, ¿verdad? Y, hermanos, pongan atención a este servicio. Digo servicio porque yo lo estoy sirviendo a Dios, ¿verdad? No a los hombres, ¿verdad? Vamos a estar predicando sobre por qué debo de obedecer a Dios. El título de la predicación se va a llamar ¿por qué debo obedecer a Dios? ¿Nunca se ha preguntado usted por qué debo obedecer a Dios? Bueno. Resulta que la semana pasada, leyendo la Biblia, ¿verdad? Dios me dio esta predicación. Al decir hermano, bien sido esta semana todavía, me la dio como, no creo si el martes o el miércoles, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que predique de esto, ¿verdad? El por qué es el motivo que tenemos que obedecer a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Váyanse a 1 de Pedro 4, 1 y 2. 1 de Pedro 4, 1 al 2 dice de esta manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que le resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Donde dice conforme a la voluntad de Dios, se está refiriendo conforme a la obediencia de Dios, o sea, conforme a obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Tenemos que pelear contra nosotros mismos para obedecer a Dios. Cuando Pedro hace algo mal, yo hago algo mal, a veces me miro en el espejo y digo, es que portarte bien, tienes que obedecer a Dios. En vez de nosotros nos tenemos que exaltar a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque aparte de Dios, nadie sabe nuestros pensamientos y en vez de nuestro comportamiento oculto más de que Dios. Hay veces que tú te tienes que ver en un espejo y decirte tú mismo, juzgarte y decir, Pedro, ¿estás haciendo bien? ¿Te estás portando bien? ¿Estás obedeciendo? Escudriñate, ¿verdad? Tenemos que morir en la carne, crucificar esta carne. Se está refiriendo a crucificar tus actos, no que te destruyas a ti mismo, que crucifiques tus malos actos, porque cada acto habla por sí mismo. Hay actos buenos que son actos, ¿verdad?, agradables a Dios, que entran dentro del círculo de la obediencia de Dios. Y hay actos, mis hermanos, que hacemos que entran dentro del círculo del diablo, porque todo lo que es contra Dios, o sea, lo que la obediencia de Dios, ¿verdad?, no pertenece a Dios, porque es pecado, pertenece al círculo del maligno, al círculo de los caídos, de Satanás. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Obedecerlo. Ahora, alguien estará pensando y diciendo, ay, hermano, es bien difícil obedecer a Dios, porque Dios pone unas normas muy difíciles. No, no las pone difíciles. Se nos hacen difíciles porque no las practicamos. Se nos hacen difíciles porque no adoramos. Se nos hacen difíciles porque no amamos. A ver, ¿se te hace difícil a ti, estimado oyente, ir a visitar a tu novia? No. ¿Se te hace difícil a ti acostarte con tu esposa y dormir con ella? No. ¿Se te hace difícil a ti darle un abrazo a tu hijo? No. Porque los amas. Pero ve a la calle y abraza un sandrajoso, apestoso, miados y hasta lo que no, y ven y abrázalo. Te va a costar abrazarlo, ¿verdad que sí? Pero si tú estás bien enamorada de Dios y Dios te dice, ve a abrazar ese sandrajoso que está allá, no te va a costar, porque tienes ese amor en ti y vas a abrazar ese sandrajoso. Y quién sabe si en ese momento ese sandrajoso se suelte llorando y diga, mujer, ¿por qué me abraza? O hombre, ¿por qué me está abrazando usted? Y tú llorando le dices, ¿sabes qué? Porque Dios me dijo que te abrazara, porque Él te ama, porque Él murió por ti y por mí.
Quizás es atrajoso en ese momento, mis hermanos. Caiga de rodillas, no ante ti, pero ante Dios, y diciendo: Señor, ya tengo años en la calle, ya tengo años tomando, mi familia me abandonó, ya tengo años en la droga, mi familia me abandonó, pero ahora has mandado a un hijo tuyo que me dé un abrazo, y Señor, yo sentí que el que me abrazó fuiste tú, Señor, y no fue esta señora o este señor que mandaste que me abrazara. Hermano, nosotros somos una gota de la sangre de Cristo. Somos nosotros sus gotas de su sangre, y como sus gotas de su sangre tiene que estar ese amor en nosotros. Para poder obedecer a Dios necesitamos tener ese amor. Para tener ese amor necesitamos ser adoradores. Para ser adoradores se necesita el amor. Volvamos a lo que... Ok, entonces, mis hermanos, hablamos sobre este capítulo de Pedro. Vamos a hablar sobre Colosenses 4:12. Colosenses 4:12 dice así, mis hermanos: os saluda Epafras. Voy a leer desde el 11 para que lo entiendan mejor. 4:11 dice: y Jesús, llamado justo, ¿verdad?, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, mis hermanos, que nosotros, parte de nuestra obediencia es esta: que oremos, mis hermanos, por aquellos que andan en las debilidades, en las concupiscencias de la carne, del pecado del mundo. Nosotros tenemos que orar por todas esas personas. Esa es parte de la obediencia de Dios, porque Dios demanda todo esto. O sea, mi hermano, que si tú no estás orando por tu vecino, no estás orando por nadie, estás en desobediencia. Tú tienes que orar, mi hermano, por tu vecino, por tu esposo, por tu esposa, por tu pastor, por tus hijos. Tienes que orar por todo el mundo. Es parte del reino de Dios. Si tú estás haciendo eso, esa es parte del círculo de la obediencia de Dios. ¿Sí me entiendes? Aquí miramos bien claro. ¿Sí me entiendes? Donde dice: por vosotros, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, siempre estaba rogando a Dios encarecidamente por vosotros, dice, en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea que, ¿qué estaba diciendo? Que estaba orando fervientemente para que estuvieran completos en el Evangelio, para que estuvieran completos en Dios, ¿verdad?, conforme, ¿verdad?, a los mandatos de Dios, para que obedecieran. ¿Qué quiere decir? Que yo como pastor, y ustedes, mis hermanos también, ¿verdad?, como hermanos míos, ¿verdad?, tienen que orar por mí, y yo tengo que orar por ustedes. Es parte del mandato de Dios, es parte de la obediencia, es parte del círculo de la santidad de Dios, que oremos uno por otros. Ah, qué gusto me da a mí que alguien me diga: ¿sabe qué, pastor? Yo estoy orando por usted. Wow, qué gusto, porque yo necesito de sus oraciones, así como ustedes necesitan sus oraciones. Amén. Usted de las mías. Todos necesitamos orar por uno y por el otro, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque todos la regamos. Todos la regamos. No hay nadie que me pueda decir a mí: ¿sabe qué, pastor? Yo no la riego. Ah, pues qué mentiroso eres, te voy a decir. Todos la regamos, todos pecamos. Que si yo dijera aquí: levanten la mano el que nunca peca, ni uno la levantara, ni uno, porque todos pecamos. Pero tenemos que esforzarnos a obedecer a Dios, ¿verdad? Así, mis hermanos, ya leímos Colosenses. Vámonos a San Juan 5:30. Siempre tenemos el modelo de Jesús, ¿verdad que sí? San Juan 5:30 dice de esta manera, ¿verdad? Ah, qué hermoso es nuestro Dios. Fíjense, San Juan 5:30 dice, ¿verdad?,
Ok, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, ¿verdad? La del Padre. Jesús aquí está hablando. Es Jesús que está diciendo, fíjense las palabras de Jesús. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. O sea que el mismo Jesús, estando aquí en la tierra, aunque él no tenía pecado, no decía, no, porque yo no tengo pecado, pues es lo que yo quiera. No, él fue enviado por el Padre, y como el tal, ¿verdad? Él se sometía a la autoridad del Padre y obedecía. ¿Sí me entiende? Todo lo que le decía Dios, él tenía que obedecerlo. Así nosotros, todos los mandatos escritos aquí en la Biblia, tenemos que esforzarnos a obedecerlos. Ahora, ¿por qué digo esforzarnos? Porque pecamos. Y si Dios nos manda que no pequemos y estamos pecando, la estamos desobedeciendo, estamos regándola. Por lo tanto, por eso estoy diciendo yo, hay que esforzarnos. Esforzarnos lo más que podamos a obedecer a Dios. Ahora, Jesús, pues él no se esforzaba. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó. Él no tenía esa lucha que tú tienes como la que yo tengo, ¿verdad? De desobedecer a Dios. Él siempre fue perfecto y siempre obedeció a Dios. Ahora, no que malinterpretar. Claro que él tenía tentaciones. ¿Sí me entiendes? Pero no pecaba, porque nunca le dio lugar a esas tentaciones. El mismo Satanás se le aparecía y le hablaba. Pero el mismo diablo lo pudo detener. ¿Cómo va a detener al Hijo de Dios? Por favor, ¿verdad? Entonces ya miramos, mis hermanos, ahí. Ahora vamos a ir, mis hermanos, a San Juan 14:34, que está atrásito. Perdón, San Juan 4:34, aquí dije 14 y es 4:34. San Juan 4:34, ¿verdad? Amén. Dice de esta manera. Amén. Dijo, aquí me gusta, pero voy a leer el 33, ¿verdad? Dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Hablando de cuando Jesús estaba con la mujer samaritana en el pozo, ¿verdad? Dice, ¿le habrá traído? Dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le había traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese era lo que Jesús, su comida era obedecer a Dios. Esa tiene que ser nuestra comida también, obedecerlo. Porque ¿sabes qué? Dentro de esa comida viene leer la Biblia. ¡Pum! Comes palabra. Dentro de esa comida viene adorar. ¡Pum! Comes, ¿verdad? En la presencia de Dios. Entonces, tenemos nosotros que aprender a obedecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como Jesús obedeció al Padre y lo sigue obedeciendo. Nosotros tenemos que obedecer, ¿verdad? A Dios. Lo que nos mande, tenemos que esforzarnos nosotros a obedecerlo, ¿verdad? Y así vamos a ver, hermanos, la palabra de Hechos 5:29. Esa palabra es muy famosa, se habla mucho entre nosotros los cristianos, ¿verdad? O sea, de Hechos 5:29, la hablamos mucho nosotros, ¿verdad? Y dice así, mis hermanos, dice, Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro, ¿verdad? Pero voy a leer el 28, dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, hermanos, que en veces a nosotros nos puede sacar de la presencia de Dios, ¿verdad? Mandatos de hombre. Nos pueden sacar de la obediencia de Dios, de la perfección de Dios. Nos puede sacar el mandato del hombre.